Yes. Bueno, primero muchas gracias por venir. Eh, yo, vamos a decir, Ana y yo que estamos acá presentes, somos psicoanalistas, tenemos un tiempo practicando y un poco más la calva me delata. Y bueno, tenemos ya un par de años leyendo texto. El año pasado trabajamos el seminario 8, que bueno, el seminario 8 de Lacan, que tenía que ver con otro tema que es la transferencia, y en abril hicimos una especie de lectura del seminario que estuvo muy buena. Está en YouTube, si quieren les paso el link después si les interesa. Y bueno, este año trabajamos el seminario 11 bastante, como masticándolo con tiempo, porque bueno, Lacan no es el tipo más amable para leer ni para escuchar del mundo. Y bueno, en relación al trabajo que hemos hecho en relación a los seminarios, a mí me ha interesado como abrir un poco la conversación, colocar ciertos vértices de preguntas, hacer ciertas exploraciones, y por eso fue que estamos acá todos reunidos. Y bueno, yo les voy a proponer un recorrido en relación a algo donde, vamos a decir, donde Lacan coloca la primera, como toma el primer dicho freudiano y lo lee y él da su postura, ¿no? Lacan es mucho de hacer eso. Toma Freud, dice, esto me sirve, y por ahí se va, ¿no? Hay muchas cosas que le sirven de Freud, otras que ni ahí, pero bueno, está bueno, yo pienso que está bueno copiarlo a Lacan, en ese sentido. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer, como vamos, me parece que está más de más decirlo. Si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, o si estoy desvariando, díganme, y bueno, y lo vamos revisando. En la primera clase del seminario, Lacan habla de una excomunión. Él viene haciendo 10 seminarios, a los 51, cuando tenía 50 empezó a dar estos seminarios, y en el seminario 10 lo echan de la IPA, como de la Escuela Internacional, y la primera clase no la tomo porque es una especie de, es como, está diciendo, here I am, here I remain, ¿no? Está haciendo como una especie de, como de movimiento político en ese momento, en lo que estaba pasando en el ámbito psicoanalítico. El seminario 10 es una especie de, es una obra de arte, tiene como muchas cosas, pero dice cosas que hacen tambalear a la comunidad analítica porque está como señalando ciertas cosas que no le parecen. Tenía mucho tiempo señalándolas, pero al parecer algo en relación a la angustia puso a los psicoanalistas de la IPA de cabeza y lo echaron. Entonces, bueno, por eso tomo lo primero de la segunda clase, pero quería primero empezar hablando por el inconsciente freudiano. Eh, bueno, o sea, el concepto de psicoanálisis está íntimamente relacionado con el de neurosis. Parece que eso es de lo que se encarga en un primer momento Freud cuando pesca. O sea, venía Freud, que es un médico neurólogo, ¿no? Empieza a estudiar neurología, y estudiando con Charcot y con Breuer se encuentra con unos casos muy particulares de una sintomatología que no tenía como una causa orgánica, ¿no? Y que en ese momento eran como un montón de locas, porque hay que decirlo, la mayoría eran mujeres, estaban ahí, como decían, no, está o me engaña o está loca, y Freud y otra gente empieza a decir, acá puede estar pasando algo, que efectivamente es lo que yo pienso que es un lugar que le ha tocado al psicoanálisis en relación a la ciencia, que es el de una sintomatología que no responde, vamos a decir, a un método científico establecido desde Descartes. Pero bueno, eso lo vamos a hablar la siguiente vez, que me parece que es fundamental decir al menos algo de eso. Pero bueno, ¿qué pasa? La medicina se empezó a cargar de una anatomía orgánica, ¿no? Y empezaron a aparecer estos tipos de síntomas. Neurosis, le querías comentar que es un término que inventó un irlandés, que estaba como cimentado la neurosis como una especie de enfermedad del sistema nervioso, y después cualquier cosa del sistema nervioso pasa a ser como un trastorno, se le llama trastorno, pero queda el término neurosis para un montón de cosas que no se entienden.
¿no? Y se dice, bueno, está neurotizado. Además de que en ese momento había muchos tratamientos muy locos, no sé si seguramente la gente que tenga formación en psicología sabrá, como tipo hacer sangramientos o hacer trepanaciones, ¿no? O sea, abrir cabezas, desangrar gente, como, bueno, como que así se curaban, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, hay un caso muy interesante que lo vamos a ver en el tercer encuentro, pero vale la pena decir lo que es Ana O, que es una de las pacientes, de las primeras pacientes que, que se ve con Breuer, que es íntimo de Freud, que ella dice que ella va a hablar con Breuer es hacer una talking cure, o sea, como hablar, ella es la que le pone nombre, además, no al psicoanálisis, sino a esto que pasa, ¿no? Que se cura mientras habla. Ella tenía esa experiencia, mira, yo hablo con vos y me pasa que me alivio, hay ciertas cosas que pasan. Lo dijo ella, Ana, no lo dijo Breuer ni Freud. Y hay un caso en específico que quiero delimitar acá, que quiero dejar claro, que es el caso de Elizabeth von R., que es un caso muy pintoresco porque en ese momento Freud todavía utilizaba la hipnosis, intentaba utilizar la hipnosis, y en un caso de esta mujer que llegó como con muchos dolores de pierna y como siempre pasaba con Breuer y Charcot y Freud, no había causa orgánica. Entonces Freud dice, qué raro, ¿qué pasará? Y además como que ella no, como que no la podía hipnotizar y decía, bueno, entonces, ¿y qué pasó? Se le ocurrió que era buena idea escucharla, que era buena idea pensar, no sé, escuchar decir, ah, ¿qué te pasa, Elizabeth? Y bueno, y ella empieza a contar ciertas cosas y resulta que estos dolores de la pierna tenían que ver con varias cosas. Primero, el padre tenía una enfermedad y ella ponía, cuando hacían las curaciones al padre, ella ponía la pierna del padre sobre su pierna, ¿no? También un día sale con un muchacho que le gustaba y el padre empeora de salud y a ella le empieza a doler más la pierna, ¿no? Y yo vengo a traer lo de la pierna porque ella rengueaba, cojeaba, ¿no? Freud lo veía, además de que en un momento cuando ya el síntoma está bastante aliviado, que está como que no le duele tanto porque hay ciertas cosas que se empiezan a desplegar, Elizabeth escucha que afuera la viene a buscar el cuñado, que me parece que le gustaba, ¿no? Un clásico. Y ya cuando ella no tenía dolor de pierna, en esa sesión Freud se da cuenta que ella empezaba a renguear, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Lacan de esto? ¿Qué va a tomar Lacan de esto? Lacan va a decir, entre la causa y lo que ella afecta, está siempre lo que cojea. Eso lo va a tomar Lacan para desplegarlo, ¿no? Y rápidamente, en la segunda clase del seminario, va a decir Lacan que el inconsciente para Freud es una iancia. Iancia tiene varios sinónimos, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, y ansia es como una abertura, un espacio, un hueco, un agujero, en inglés es gap, ¿no? ¿No? Lacan va a decir, si el inconsciente es algo, es una ansia, lo ubica así. No lo ubica ahí, lo ubica en el terreno. O sea, está el terreno de una ansia y Lacan va a ubicar el inconsciente ahí en el medio. Y hay algo que, o sea, Lacan empieza a ubicar, ¿no? Que cuando algo es la causa como la cuestión originaria, se va a remitir a Kant, que Kant decía que todas las cosas tienen, sí, la causa de cualquier cosa es una hallancia. Por eso es que Lacan lo toma, porque lo lee en Kant y va a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería ofrecerles una ilustración, porque estoy un poco obsesionado con la astrofísica. Y a mí me ha servido esto para entender ciertas cosas. Es decir, si el inconsciente está sobre una yancia, a mí me gusta la ilustración de, ¿vieron a esto me refería con que me digan si estoy desvariando. Vieron que en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, ¿no? Y ese agujero negro es lo que posibilita que toda la galaxia se mueva, ¿no? Algo así quiero transmitirles, porque este ejemplo nos va a servir del agujero que se mueva. Además, porque uno podría pensar, es decir, la gente se levanta de la cama, ¿no? ¿Por qué la gente vive? ¿Por qué la gente hace cosas? Porque primero hay un agujero. O sea, primero, qué sé yo, te da hambre, si a la gente que le da hambre, ¿no?
te da hambre y en relación a esa falta te mueves para hacer algo, ¿no? Me falta tal. Entonces, en ese sentido vamos a ubicar, ¿no? Yo sé que estoy haciendo un sinónimo un poquito forzado entre y ansia, agujero y falta, pero es noble, no es tan loco. Entonces, ¿qué va a decir Lacan en relación a que entre la causa y lo que ella afecta, vamos a tomar de causa la ansia, y lo que ella afecta a la neurosis, ¿no? La enfermedad, va a decir que hay algo que cojea, que está en el medio. Y yo pienso que ahí es donde podemos ubicar los fenómenos del inconsciente, que sería un síntoma, ¿no? El síntoma con el que llega alguien a consulta, me pasa esto que no puedo, bla. El chiste, ¿no? Que es muy curioso, ahora vamos a leer una cita de Schopenhauer y voy a intentar darle luz a esto, y los sueños, ¿no? Que queda más que claro que hay como una especie de lógica en los sueños que, primero, no obedece a una cuestión volitiva ni de la razón, sino que obedece como a otra lógica. Además de, bueno, que entre la causa y lo que ella afecta está lo que cojea, también podremos pensar en la pierna de Elizabeth, ¿no? O sea, claramente está cojeando. Hay algo muy interesante que nos permite yo pienso que al psicoanálisis le permite como que leer ciertas cosas de mejor manera cuando tenemos que poner lo que cojea el inconsciente. Porque, bueno, como les había comentado en relación a la trepanación o a los sangramientos que se hacían para curar ciertas cosas ¿no? del estado anímico, me parece que ese es un lugar donde cualquier cosa puede caber, decía Lacan. Dice, no importa, mañana van a descubrir unos determinantes humorales que van a dar cuenta de la neurosis, ¿no? Y es muy interesante porque vivimos en la época, bueno, hasta hace como un mes que salió la investigación esta de que la serotonina no causa la depresión, y todos los gringos que medicaban, ¿no? Parece que se pusieron la mano en la cabeza, bueno, entonces ¿cómo curamos la depresión si no es, si no es por la serotonina? No, es como que hay algo que siempre puede, en relación al contexto de la época, siempre puede ocupar ese lugar. ¿No? Y bueno, ahí un poco lo que dice Lacan es que, bueno, vamos a intentar suspender esto, ¿no? Acá hay algo que cojea. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, ya dijimos, el chiste, el síntoma, los sueños. Y hay algo acá muy interesante que a mí, vamos a decir, que siempre que lo recuerdo a mí me parece muy útil, que es entender que el inconsciente no es un montón de cosas. Si podemos ubicar que el inconsciente no es un montón de cosas, podemos también, como por contraste, pensar un poco lo que sí es. ¿No? Como ciertas ideas. El inconsciente no es un baúl, ¿no? Como que un lugar donde están guardadas un montón de cosas, no es un iceberg donde hay ciertas cosas como en el fondo, en lo profundo, no es un lugar, no está en el cerebro, no es un estado psíquico tampoco, dice Lacan. Es como un estado, no, estoy inconsciente, no es como alguien que está inconsciente que está dormido. Aunque bueno, ahí esté operando en inconsciente o no, pero no importa. Que no tiene algo que ver con algo que sea oculto. Hay algo que Lacan rescata de Freud, y a mí me parece muy interesante, que va a decir, el inconsciente habla y funciona de manera tan elaborada como a nivel de lo consciente. ¿No? Es decir, ahí hay algo que opera abiertamente, expuestamente. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó antes que no se lo... Primero, pienso que hay un movimiento fundamental que es, o sea, escuchar a alguien, ¿no? Porque en verdad toman 5 minutos, no es demasiado. O sea, por supuesto que no toman 5 minutos un tratamiento, pero sí te das cuenta que ciertas cosas pasan apenas le dices a alguien, bueno, ¿y desde cuándo te pasa esto? ¿Por qué crees que empezó X? ¿No? Y empieza un despliegue y uno dice, lo que pasa es que, ya vamos a ver eso, es una posición, ¿no? Parece que el inconsciente aparece cuando alguien dice, acá pasa algo. Entonces, ¿cómo descubre Freud el inconsciente? Lo he repetido, pero en relación al tropiezo, a la falla, a la fisura, y Lacan va a decir que eso opera como un imán.
Freud, cada vez que escucha un lapsus, por ejemplo, que también es otra formación del inconsciente, lo que dice, hay algo que no cuadra acá, ahí va a decir, ahí está pasando algo, ahí se presentó, ¿no? Por eso es que Lacan en un momento nos remite al capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que, bueno, es muy curioso porque uno, no sé cómo será su experiencia, pero leer a Freud pareciera que es como primavera, ¿no? Y Lacan es como un invierno, ¿no? Es como que, ¿no? Freud ama que le entiendan, quiere hacerse entender, por Dios, ¿no? Y Lacan, no, más o menos, está, o sea, te está hablando a vos, pero está hablando con 6 personas más que no, pueden no estar presentes, o sí. Pero, ¿me entendés? Es como, un amigo, Félix, editó un libro que habla del estilo barroco de Lacan, y me parece que hay algo de eso muy interesante para pensar. Eh, entonces, bueno, Lacan nos va a remitir al capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que es, o sea, una mezcla. Freud empieza a hablar de sueños de pacientes y sueños suyos, y empieza a dar cuenta de ciertos fenómenos que pasan en el inconsciente para ubicar algo que yo les quería traer hoy, que no está en la segunda clase, pero que a mí me parece importante, que es el proceso primario del inconsciente, que se establece a partir de 2 movimientos, que es desplazamiento y condensación. ¿Desplazamiento y condensación de qué? De representantes. Pero antes de hablar de los representantes y de las representaciones, me parece que representación está mejor dicho, representante no es. Quería hablarles de Schopenhauer, que es el filósofo de donde Freud toma el concepto de representación, ¿no? Schopenhauer tiene un texto que se publicó en 1817 más o menos, que hablaba del mundo como representación y voluntad, del mundo como voluntad de representación, algo así, y para muchísimos teóricos, después de este texto, tipo, en verdad, el mundo filosófico como que mindfuck, ¿me entendés? Como que se craqueó terrible, porque el hecho de que Schopenhauer pudiera como atrapar, ¿no? Como tomar la cosa y apartarla del mundo de lo humano, ha sido muy poderoso, ¿no? Después vamos a ver otras implicaciones que tiene esto, pero les quería leer 2 citas de lo que dice Schopenhauer, un poco para, para transmitir un poco esta cuestión de la representación. Dice Schopenhauer, dice, el mundo es mi representación. Es a la verdad, no, esa es la verdad que vale para cualquier ser viviente y pensante, aunque solo el hombre pueda llevarla al estado de conciencia reflexiva abstracta. Y cuando lo hace realmente, nace en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce sol ni tierra algunos, sino solamente un ojo que ve al sol y una mano que palpa la tierra. Esto lo dijo Schopenhauer a principios de 1800, ¿no? Freud se quedó un poco fascinado porque entiende algo, escuchando a la gente, que efectivamente lo que uno escucha en el consultorio son representaciones, ¿no? O sea, tipo, uno escucha, no, no, porque nadie puede presentar, qué sé yo, al padre, al amigo, ¿no? Es decir, que lo que uno tiene es la representación de eso. Y hay algo de esta representación que en relación a lo de Elizabeth nos va a servir mucho, porque no es solamente el mundo. Va a decir Schopenhauer, dice, nuestro propio cuerpo ya es un objeto, y desde esa perspectiva, una representación. Es un objeto entre objetos, y se encuentra sometido a las leyes de los objetos, aunque sea un objeto inmediato. Es decir, sí, la ley de los objetos es que no hay objetos, ¿no? En relación al humano, que puede hacer abstracciones, que puede pensar, bla, no. Lo que hay son representaciones, ¿no? Entonces, en relación a esto, ya que por ahí les pude ilustrar un poquito qué es una representación, quería compartirles una... A ver... Ajá, en relación al proceso primario. Entonces, tenemos un conglomerado de representaciones. Esas representaciones pueden ser, ¿no?, en relación a la identificación. Yo soy Emilio, nací en tal, bla, 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 bla. Un montón de representaciones. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? ¿O por qué hace ciertas cosas? ¿No? Hay ciertas representaciones que va a decir Freud son inadmisibles, es decir, como que en el conjunto no,
como que no cuadran. Hay algo en relación a la homeostasis de ese conjunto que va a decir que son peligrosas para representaciones que pueden ser peligrosas para el resto de las representaciones. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Tiene dos, vamos a decir, procesos primarios. El primero es la condensación, que es que una representación se puede como agrupar en una, ¿no? Ahí Freud estaba hablando de, por ejemplo, un personaje que apareció en sus sueños, que hacía referencia a una amiga, a la madre y a la tía, ¿no? Eso todo, en un personaje del sueño. Y después, otro proceso que puede hacer el inconsciente, que es el desplazamiento, que es que, vamos a decir, esta persona no representa tal cosa, sino que él está mirando a un personaje y sabe que no es su amigo, sino que es su madre, ¿no? Es decir, que hay algo que en relación a esa representación que puede ocupar otra representación. Ok, es la primera vez que utilizo esto, así que vamos a ver. Stop share. Ok, stop share funciona. Ok, ¿y por qué el inconsciente haría esto? ¿No? Es otra cosa que les quería comentar, hice la gráfica muy humildemente, es, Perdón, no, dígame. no llegamos, yo no sé si me pasa solo a mí, pero no llego a verla. O sea, veo tu pantalla, pero no, no Ah, se abre. Pero no, no sé si a ustedes les ¿y pasa lo mismo. la anterior se vio? Se ve chiquita en tu carpeta. Uh, tema. Wow. O sea, Este, se ve tu Se ventana, veía igual. no se bueno, ve entonces, la ventana que debes estar maximizando. entonces voy a hacer algo, voy a compartir mi pantalla. Ahí va. Ahí la ven. Bueno, entonces primero Ahí la vemos. les voy a enseñar primero la anterior. Esta la ven, ¿no? Perfecto. Entonces está, como les explicaba, la condensación. Es una representación, se puede condensar y hacerse una, ¿no? Y otra, ¿no? Que es el desplazamiento, que una puede pasar de ser una a otra. Ok. La siguiente, un poco lo que quería explicar es por qué sucedería esto, y es porque hay representaciones que son incongruentes con el conjunto de representaciones. Entonces, el inconsciente lo que hace, como Freud por eso llama que hay ciertas cosas como para defender el aparato, que es que una representación se reprime, ¿no? Entonces, el modo de reprimir puede tener diferentes modos, ¿no? Porque si se reprime, después se actúa, hay como muchas cosas que pueden pasar con las representaciones, pero un poco lo que les quería comentar era de dónde saca Freud esto y por qué esto es más o menos relevante. Eh, ¿Qué pasa con estas representaciones? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque alguien viene acá a hablar de esto y hay ciertas cosas que pasan, ¿no? Es decir, podemos ubicar la medicina en una clínica de la mirada, ¿no? Queda bastante claro, además, ahora se construyeron aparatos para ver los huesos, ¿no? O sea, o toda la maquinaria de lo que está dentro del cuerpo, ¿no? Y hay gente que ha ubicado el psicoanálisis Foucault, por ejemplo, lo ubicó en la clínica de la escucha, ¿no? Pero hay una versión contemporánea que a mí me parece mucho más interesante, que es una clínica de la lectura, que es otra cosa, porque uno efectivamente empieza a escuchar representaciones, pero se empieza a dar cuenta que hay ciertas representaciones que son un poco más importantes que otras. Y me parece que ahí está el trabajo, gran parte del trabajo, ¿no? Poder leer y poder, ¿sabes?, otorgar, ¿no? Compartir inclusive una lectura. Mirá, ¿a ti no te parece que, como a veces introducir una pregunta, ¿no? Pareciera. Me perdí. Está. Eh, y hay otro fenómeno del que habla Lacan en esta clase, que es la experiencia del hallazgo, ¿no? Que es me parece que esta es la idea más complicada que tengo para compartir hoy, pero por suerte me pueden ayudar, me van a decir si hay algo de esto que puedo transmitir. O sea, hay una experiencia que pasa en un tratamiento que es muy interesante, que tiene que ver como con la sorpresa, ¿no? Alguien viene y dice, acabo de darme cuenta, acabo de decir algo, y esto lo que me pasó fue como revelador, ¿no? Hay ciertas cosas que aparecen como una sorpresa. Es inevitable que uno, al principio de la práctica, no deje de sorprenderse, ¿no? Como, estas cosas pasan. Pero a mí me parece que lo que es verdaderamente increíble es cuando el mismo paciente dice,
acá hay algo del orden de la sorpresa total. Eso es lo que verdaderamente tiene efecto. Uno puede a veces decir, esto me parece extremadamente iluminador o muy revelador, pero bueno, hasta que no le pasa el que viene, medio que no, medio que no sé qué tanto efecto tendría. Entonces, pero hay algo acá interesante en relación a el hallazgo, o a lo que aparece, que es una idea que quiere, que Lacan la dice varias veces a lo largo del seminario, que es que la manifestación del inconsciente pasa en modo sincopado, como si hubiera una música en relación a lo que se dice, y de momento ¡pac!, aparece otra cosa, ¿no? Aparece como a destiempo. Y hay algo ahí interesante en relación como a la armonía o al ritmo de ciertas cosas que se dicen. Y eso que apunta, va a decir Freud, y también lo dice Lacan de otra manera, una cuestión que apunta como va a apuntar al deseo, va a apuntar a algo que vamos a ver si puedo de alguna manera decirlo cuando traiga la propuesta lacaniana del sujeto. Entonces va a decir que eso que se encuentra en el inconsciente, eso que se despliega en un tratamiento, es del orden del, no es que se halle, no es que se encuentre, sino que es del orden del reencuentro. Porque si el inconsciente, como dijimos antes, no es una cuestión que está oculta, que hay que ir a buscar en un baúl al fondo, se supone que el inconsciente sabe esto, que hay una especie de saber ahí. Por eso es que hay un fenómeno muy interesante en la práctica, ¿no? A veces que cuando alguien recuerda, no sabe si en verdad está recordando. Es como que, yo nunca había hablado de esto, o yo me acordaba, pero nunca había dicho, ¿no? Como una especie de saber no sabido, ¿no? Pareciera que se trata de eso. Es un saber que está, o sea, que está expuesto a medida que alguien ¿no? diga, bueno, vienes el jueves a las 9 y me hablas, ¿no? O sea, a medida que eso sucede, se puede develar algo de eso. Entonces, dice Lacan que el inconsciente es eso que está a punto de escabullirse de nuevo, ¿no? Como en esta especie de ritmo que veníamos, ¿no? Aparece una síncopa y tipo, en el primer tiempo aparece, en el segundo tiempo ya no está. Esto es un tiempo lógico, por supuesto, porque, es decir, es un trabajo de lectura lo que hay que hacer ahí. La discontinuidad es la forma esencial en que se nos aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno, dice Lacan. La discontinuidad en algo que se manifiesta como vacilación. Hay algo ahí que está, ¿no? Como una especie de hint, como, ¿no? El lapsus podría ser eso también. Y Lacan lo que va a hacer es, lo que va a decir en relación a esta síncopa o esta discontinuidad, es que eso está en relación a la iancia. Que cada vez que se presenta eso, estamos ahí otra vez en el territorio de la ranura, de la falta. Y por eso es que les comentaba de mi metáfora del centro de la galaxia, porque de lo que se encarga el psicoanálisis, o un poco parece que es el punto al que vuelve Lacan y al que vuelve Freud cada vez, es el problema del deseo. En el seminario 8, que fue un poco el lugar donde leímos Ana y yo, y donde trabajamos en abril un poco ese seminario, una de las primeras preguntas que se hace a Lacan es cómo tener una relación más o menos, dice, salubre, vaya bien, quién sabe qué significa eso, una relación salubre con el deseo. A mí me gusta pensar una relación posible, porque pareciera que de lo que se trata entonces es que cada vez que aparece el deseo hay algo de eso que viene a obturar, ¿no? Pareciera que es como si hay algo de ese agujero, de esa ansia, que hay algo en relación al efecto, que para mí es la neurosis, viene como a tapar eso, una especie de movimiento, ¿no? Como una inercia. Entonces, por eso es que dice Lacan sincopado, porque pareciera que hay algo de eso que surge, ¿no? En un momento, ¡tup!, aparece, y cada vez que eso aparece va a dar cuenta de la ansia, del deseo, ¿no? Bueno, él hace una analogía muy interesante que a mí me interesa también decirles, que habla como del grito, ¿no? Que no es como que hay silencio y en el silencio hay un grito, sino que el grito es el que produce el silencio. Esto me parece un poco abstracto, pero me parece que si se hace un ejercicio se entiende, ¿no? Es decir, hay un grito y es precisamente lo que viene después del grito lo que produce
el silencio, ¿no? Antes, quién sabe. Y aquí hay una cita que lo dice mucho mejor de lo que yo le acabo de decir. Dice, así el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila en un corte del sujeto, donde vuelve a surgir el hallazgo, que Freud asimila al deseo. Deseo que situaremos provisionalmente en la metonimia descarnada del discurso, en que el sujeto se capta en algún punto inesperado. Y acá hay algo muy interesante que también les quería decir, que es una cita que me tiene en verdad bastante enfermo, porque no sé quién la dijo, ni en qué momento la escuché. La escuché un par de veces hace mucho tiempo, pero me quedó resonando, y no, si alguien sabe de dónde viene, por favor díganme, que es la cita dice, lo que neurotiza no es la falta, es decir, lo que neurotiza, lo que enferma no es el agujero, sino es la pretensión de cerrarlo, es la pretensión de completarlo. Eso es lo que enferma, no la ansia en sí misma, porque si no, no habría movimiento, ¿no? Y justo en estos días estaba, que pensaba en lo de Lacan barroco. Vieron que después del barroco, vieron el rococó, que está, vamos a decir, una de las características del rococó es el horror vacui, se llama, que es como el horror al vacío. Yo pienso que ahí también también se puede ubicar algo en relación a esto que decimos de la agencia. Acá yo anoté tipo un espacio para ver qué piensan, qué onda, si voy muy rápido, se les ocurre algo. Yo quería decir, justo en relación a esto último que dijiste, que el tema del horror al vacío, que es del rococó, pero es de ahora, ¿no? Es súper actual. Ultra. Sí. Ultra. Sí, a mí me parece que horror puede ser mucho, pero sí hay como me parece que, por un lado me parece que hay algo de la cultura que empuja a ese lugar, y por otro lado, un poco lo que va a decir Lacan es que está esta especie de inercia a la significación, va a decir él, es lo que de alguna manera tiene que ver con la neurosis. Si no hay ningún otro comentario, prosigo. No tiene que ser una cuestión muy interesante, si van entendiendo, si les parece que tiene sentido. Perfecto, bueno, Sí. veo que hacen así. Vamos a entender. Ok. ¿Cuál es la propuesta que va a poner Lacan ahí donde Freud lo que tiene es lo que cojea? ¿No? Lacan va a decir que es el sujeto. ¿Cómo entiende Lacan el sujeto? Ya vamos a decir eso, pero primero quería empezar como por un bestseller lacaniano, que es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Seguramente lo han escuchado, como un clásico. Y hay algo ahí muy interesante porque, es decir, si alguien viene al consultorio a hablar, pareciera que de lo que se trata entonces es de un idioma. Y, o sea, yo que he tenido la oportunidad de atender personas que son de diferentes lugares, queda muy claro que es una cuestión, parece que lo que hay es que descubrir un idioma, ¿no? Es decir, gente que utiliza palabras específicas para cosas muy específicas, y uno dice, ¿qué? Es muy interesante eso. Entonces, un poco lo que les voy a proponer ahora es pasar de esas representaciones schopenhauerianas a palabras, ¿no? Es decir, si el inconsciente está estructurado con un lenguaje, entonces las representaciones podemos empezar a entenderlas como palabras. Y hay algo de acá que me parece una especie de idea que también quería transmitirles en este primer encuentro, que es una idea con la que el psicoanálisis siempre coquetea, pero me parece que quien lo dijo mejor fue un escritor que se llama William Burroughs, que fue el que escribió Naked Lunch, que él tiene un libro y todo un armado filosófico que dice que el lenguaje es un virus. Y en ese sentido me parece que, bueno, es importante adosarnos a esa lectura también y empezarlo a entender así. ¿Por qué el lenguaje es un virus? Bueno, ahora sí, vamos con Saussure, que
o sea, Lacan podría ser el fan número 1 de Saussure, no solamente de Ferdinand de Saussure, sino de la familia, porque en el texto también lo dice, que esa familia que de vez en cuando nace un genio, no sé, tiene una cuestión ahí. Y una de las cosas interesantes de Saussure es que era un lingüista que sus alumnos le parecían todo muy increíble, y fueron sus alumnos los que publicaron el curso de Lingüística General en 1916, que ya vemos la distancia que hay entre Schopenhauer y Saussure, y para mí Saussure es claramente un hijo de Schopenhauer en el sentido de muchas cosas, más que los lingüistas piensan, él en particular, tengo un amigo filósofo que está muy en contra de Saussure, pero los lingüistas piensan que todo es representación y ya, ¿no? En relación a la metafísica. Pero bueno. Bueno, un poco les voy a comentar la propuesta de Saussure y la vuelta que hace Lacan para hablar del inconsciente. Claro, primero tendría que entrar acá y después acá. ¿No? Ok. No, otra vez no lo vemos. Tuki. Que ya es una señora ya con estas cosas. Muy bien. Bueno, Saussure. ¿Qué va a decir Saussure en este curso de Lingüística General? Va a decir que el signo lingüístico está hecho de dos elementos: el significado y el significante. ¿No? El significado es el concepto que, no sé, sería el sol, el sol, lo que entendemos por sol, ¿no? Una cuestión hecha de helio y de cosas que están todo el tiempo en ebullición, el sol. Y que el significante es, ¿cómo dice? Es la huella psíquica, dice. Tiene otra manera, no, la imagen acústica, dice. Discúlpenme que no lo tengo anotado, pero es la imagen acústica de ese concepto. Entonces, ¿qué dice Saussure? Que en el signo lingüístico está en una relación ajustada, exacta, donde cada uno, significante y significado, apunta a la otra. Están unidos, dice Saussure, y se reclaman recíprocamente, ¿no? En el signo lingüístico. Entonces, que es como otra manera de entender, lo que a mí me ha ayudado muchísimo, es entender el significante como el continente, ¿no? como el espacio, y el significado como el contenido. Es otra manera de entenderlo, que es como, bueno, porque también tenemos que en el lenguaje una cosa, ¿entendés? La palabra, pongan ustedes cualquier palabra ahí, ¿no? Pueden meterle cualquier significado adentro. Entonces, esto va a ser en la lingüística y esto va a ser para Saussure. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer Lacan con eso? Va a decir, bueno, sí, en lingüística todo esto muy lindo, pero en el psiquismo esto no tiene, lo único que va a tomar son tres elementos, ¿no? Va a darle más valor al significante, es decir, al espacio, va a dejar abajo el significado, y va a dejar la barra, se llama la barra de significación, que en estos días se lo estaba mostrando a Ana, este gráfico, y me señaló algo muy interesante, que es para Lacan, no es una lineecita como para Saussure. Esa línea debería ser 3 veces más gruesa, efectivamente. Para Lacan hay una imposibilidad, ¿no? Es decir, si para Saussure la relación entre significante y significado es arbitraria, ¿no? No, eso porque alguien dijo algo, para Lacan dice que esa relación va a ser contingente, es decir, que va a ser como casi ¿no? espontánea, por no decir imposible, porque un poco lo que va a hacer esta barra, la barra de separación, es que no va a haber posibilidad alguna de relación entre significante y significado. Ahora les voy a mostrar otro. Ajá. Entonces, ¿qué va a decir Lacan? ¿Ahí lo ven? ¿Se cambió? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué va a decir Lacan? Que lo que tenemos es una cadena de significantes. En el psiquismo, lo que hay es una cadena de significantes, ¿no? Como significantes en relación a ellos. Está la barra de significación, que es una imposibilidad, y después está el significado. ¿Qué sería el significado? Es el efecto de relación entre un significante y otro, ¿no? Es decir, si ponemos un significante al lado de otro, se produce una significación. Y si ese lo ponemos al lado de otro, se produce otra, ¿no? Y queda bastante claro que en el lenguaje pasa eso, ¿no? Es decir, si colocamos la palabra sorpresa al lado de un monasterio, ¿no? Con unas catacumbas, hay una monja presa,
y si ponemos sorpresa al lado de qué sé yo, de una fiesta de cumpleaños, algo se nos ocurre, ¿no? Discúlpenme el peor dad joke del mundo, pero bueno, sorpresa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estoy hablando de Saussure? Porque hay algo de que Lacan va a ubicar como el fenómeno de la subjetivación, ¿no? Casi de una manera mitológica, pero a mí me parece muy válida, que es el de la alienación. Es decir, llega alguien que tiene la capacidad, ¿no?, de abstraerse, de hablar, y rápidamente lo que sucede con los idiomas es que uno aprende el lenguaje o el idioma de donde uno llega, ¿no? Algo natural. Entonces, ¿qué sucede? De una, el sujeto está atrapado por las palabras, por los nombres, por, ¿no?, lo que aparece en relación a los otros. Eso es inevitable porque, bueno, la verdad es que hablamos. A los perros no les pasa esto todavía, más o menos. Y porque a mí, yo que tenía muchas ganas de compartirles esta noción, porque ¿no?, a lo mejor para algunos será como repetitivo acá, pero la noción de sujeto, que es con lo que trabajamos en psicoanálisis, es completamente opuesta a la noción de individuo. Porque en el sujeto queda claro que no hay, vamos a decir, que la subjetividad no es una cosa, ¿no?, que no es una especie al modo del yo freudiano, no es una cosa unificada, que sea consistente en sí misma, sino más bien que es un tramado de significantes. Y esto a mí me parece que es una aclaración muy válida porque la psicología o la medicina, bueno, la medicina piensa que no trabaja con nadie, trabaja con un cuerpo, pero la psicología sí hace consistir un individuo, porque piensa que ahí hay alguien que está marcado en algún sentido, por ejemplo, por la voluntad, ¿no? Que hay alguien ahí con una voluntad absoluta que puede, no sé, tomar buenas decisiones, tener empatía cuando tiene que tener empatía, ¿no? Como una cuestión que, vamos a decir, es muy problemática, yo pienso, vamos a decir, cuando se trata con gente, pero por supuesto, esto visto desde la perspectiva de alguien que no toma al inconsciente como algo central, ¿no?, o importante. Entonces, ¿cómo Lacan va a escribir este sujeto? Va a utilizar este grafo, ¿no? Es decir, es un sujeto barrado que está dividido entre significantes. Se me olvidó una cuestión que me sé muy bien. Ajá, está bien. Que es un significante representa a un sujeto para otro significante. Y en ese sentido, lo que nos deja esta especie de proceso de significación es una barra. Tengo otra gráfica que puede ser demasiado pronto para explicarla, pero un poco en la especie de a donde nos vamos a progresar en este taller, es en la idea de que el psicoanálisis lo que va a intentar es producir un sujeto, porque el sujeto no está, ¿no? Es decir, alguien en verdad llega a un tratamiento pensando que él, ¿no?, o que ella es uno, indivisible, ¿no?, que las cosas que pasan le pasan, no sé, a su persona, y un poco lo que intenta el psicoanálisis es empezar a construir un sujeto, ¿no?, a un poco develar esa especie de, primero de división, punto, no sé, va a hacer un poco aparecer esta división porque no consciente, vamos a decir, un psicoanalista no consciente que haya un individuo, por ejemplo, ¿no? Piensa que hay alguien, ¿no?, por supuesto que piensa que hay alguien que está afectado por el lenguaje, ¿no?, que hay alguien que ha sido efecto del lenguaje, y no de cualquier lenguaje, ¿no? Es decir, podríamos empezar a pensar en un otro, o en la figura, ¿no?, como después lo veremos, en un gran otro, que tiene como todas esas, vamos a decir, todo ese monto de palabras que le he transmitido, ¿no?,
alguien cuando adviene al mundo. Y ese es, vamos a decir, en ese sentido también hay una cosa que me parece importante resaltar de tanto de la psicología como de cierto psicoanálisis, que en algún sentido puede ser muy culpabilizante, ¿no? Porque la psicología piensa que la gente, por ejemplo, puede ser responsable de un síntoma, ¿no? O sea que no llega ¿no? al modo que pensaban los médicos en la época de Elizabeth, ¿no? Que decían, ah, no, o me está jodiendo, ¿no? Me está engañando, le dice que le duele la pierna, pero, no sé, para hacérsela, qué sé yo, o está loca. Y en ese sentido, hay algo ahí muy valioso del psicoanálisis, que es que, primero, puede creerle a alguien, ¿no? Que no es poca cosa, y por otro lado, que entiende que hay algo que está operando más como por afuera de los determinantes yoicos de cada quien, ¿no? Y el analista también tiene que ser capaz de, vamos a decir, de transmitir esta noción, ¿no? Como, bueno, ya va, pero lo estamos viendo, no sé si eso sos vos exactamente, porque muy al principio de los análisis también hay una especie de como de decir, bueno, pero esto soy yo, esto tal, y bueno, el analista se va a encargar un poco de, ¿no? De intentar hacer surgir al sujeto, ¿no? De ubicar qué es un efecto del significante en relación a otro significante. Perdón, Por favor, quería hacer un comentario respecto a eso, por que Dios. también pasa mucho eso cuando los pacientes llegan con diagnósticos, ¿no? O porque lo googlearon o porque alguien más se los puso. Claro, a eso me refiero con la psicología, ¿no? La psicología Claro, hace consistir un individuo, hace consistir una cuestión que, o sea, por un lado, ¿qué es un diagnóstico? ¿No? Más que vamos a decir, una cuestión descriptiva, ¿no? Que, vamos a decir, le ayudará a los gringos, porque los gringos tienen manuales de tratamiento, ¿no? Pero en un sentido, ¿me entendés? Alguien puede consistir a eso, y ese es el problema, ¿no? Es decir, pensar que no puede salir de ese estado en el que está atrapado porque, ¿no? Es ¿no? De trastorno límite de la personalidad, que está súper de moda, todo este LP. Pero también lo decía en relación a un psicoanálisis, ¿no? Porque hay hay toda una escuela de psicoanálisis que habla de la responsabilidad subjetiva, que hay que hacerse cargo, ¿no? De su subjetividad. Y en ese sentido, eso me parece muy problemático, porque yo pienso que efectivamente, vamos a decir, cada quien se puede hacer cargo de su cadena significante a medida, primero, que pueda separarse un poco de ella. ¿Y cómo alguien se puede separar de ella? Bueno, primero es leyéndola. Primero es ubicándola, porque si no, medio que no. Pero hay un empuje, para mí es un empuje que es inevitable que pase, que es un empuje al yo, es un empuje a hacer consistir eso. No es como... les voy a leer las dos citas que me faltan, porque son mucho más aclaradoras en este punto. Dice Lacan, dice, el estatus del inconsciente es tan frágil en el plano óntico, o sea, en el plano de la ontología, de lo que es, como lo he indicado. No es óntico, dice Lacan, es ético. La posición de que hay un inconsciente no es del paciente, es del analista. El analista es el que lee ahí que hay un inconsciente, porque si no, entonces no hay manera de decir eso. Y eso es lo que Lacan lee en Freud, y ese para mí es el gran valor de Freud. Dice Freud, con su sed de verdad, dice, sea como fuere, hay que ir a ver, porque en alguna parte el inconsciente se muestra. Y esto lo dice en su experiencia de médico, además, ¿no? Porque Freud pertenecía al grupo de gente que decía, no, esta mina no le pasa nada, ¿no? Que rechazaba la realidad histérica, en tanto que está marcada por el signo del engaño, ¿no? Entonces, hay algo ahí también, después lo vamos a ver en la tercera clase, en relación a la transferencia y al engaño, que son fenómenos de la clínica, porque este,
bueno, que me parecen importantes. ¿Hasta acá algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Me falta una cita, pero es como la cita de cierre. ¿Qué piensan? A ver, no sé si lo que sucede en el análisis constantemente es tratar de darle como un sentido al significante constantemente, y lo que sucede ahí es que hay que tratar de reconstruir o construir significantes nuevos que te permitan llevar no sé, llevar una manera menos ruinosa de vida, o sea, menos en falta o menos en necesidad de tapar la falta. Me viene muy bien tu intervención, Ale, gracias. Claro, porque podría estar la idea, entonces, si el problema es la red de significantes, entonces habría que construir otra red de significantes. Pero un poco lo que vamos a ver, lo vamos a ver en el siguiente encuentro, es que hay un significante privilegiado. Entre esa red de significantes hay algunos que son como centrales, es como si de cierto tronco partieran ciertas ramas, ¿no? Y a medida que uno puede encontrar ciertas ramas, hay ciertos aparatajes que se empiezan a caer, ¿no? Sí, hay un trabajo que a mi gusto, vamos a decir, por ilustrarlo de alguna manera, es de desconstrucción. Pero sí creo que, claro, no sé si sea de encontrar sentido, porque si la cuestión es encontrar sentido, entonces estaríamos conviniendo que hay un sentido que tenga una palabra. Me parece que de lo que se trata es de hacer una red o de construir otra red de significantes que no esté en relación a un otro, sino que esté en relación a otras cosas que pasan, ¿no? Bueno, para spoilear así terriblemente, voy a decir en relación al deseo, pero después tenemos que ver qué es el deseo, porque ajá. No sé si te respondí, Ale, en verdad, tu intervención muy vino fantástica. No, sí, Tenía miedo que se me olvidara decir esto, así que gracias. No, súper me respondiste, pero lo que me refería con buscar el sentido es entender también de que no hay un sentido ahí. Es muy hardcore, sí, exactamente. En relación Como que a... es... Perdón. No, tranqui. Gracias, Ale. Perdón, el gato. No, lo que me refería es eso de entender que no hay un sentido ahí y lo que hay es como una palabra dicha sobre vos, y eso es lo que como que es como una cosa que hace que fluya tu vida de una manera. O sea, absolutamente, absolutamente. Sí. Es que en eso se basa, vamos a decir, es muy loco. Lacan decía en Dirección de la Cura que es importante entender que, vamos a decir, que lo que hay, de lo que se trata de un análisis son de palabras, pero que igual a la gente se le va en esas palabras la vida. O sea, no es una ligereza. Y también entender que el saber tampoco cura, o sea, el estar... Claro, ¿no? Además que ese es otro del psicoanálisis, ¿no? O sea, como el chiste de los psicoanalistas, ¿no? De, nada, tengo 15 años en análisis y bueno, todavía me orino en la cama, pero ya sé por qué, ¿no? Que es como el antipropósito del análisis. Más bien lo que le interesa a un analista es que nadie sepa por qué se curó y que no esté el síntoma, que es precisamente lo que pasa, ¿no? Es decir, cuando se levanta un síntoma, el que termina con registro de eso es el analista, pero la gente se le olvidó que 3 sesiones después llegó por un ataque de pánico y anda con otra, ¿no? Además que el ataque de pánico es increíble, es como todos los trastornos de ansiedad, es impresionante la velocidad con que en un análisis se levantan, es muy impresionante. No, y en el análisis, bueno, por lo menos en mi caso, yo lo que veo es que un síntoma cuando se aplaca de un lado surge de otro. Bueno, eso es así. Lo importante es que yo pienso que cuando surge, está bueno que surja con el analista, en sesión, porque ahí es donde tenemos cancha, ahí es donde estamos en el juego, ahí es donde tiene que empezar a pasar cosas. ¿Tú ibas a decir algo, Anita? Sí, no, iba a comentar una conversación que tuve alguna vez con algún profesor en el que se discutía esta cuestión. Bueno, ahora esto de que esto último que dijo Alejandra, de que cuando
se tapa un síntoma, sale por otro lado, también era lo que se discutía mucho en la facultad a la que yo fui. Porque había muchos docentes que decían que no, ¿no? Que no había empiria al respecto, ¿no? Que no había papers que lo, que lo, sí, que lo respaldaran. Pero volviendo a lo otro, esto del sentido, también era una discusión, ¿no? Porque en algún momento, creo que incluso Freud lo dice así, el análisis se trata de, no de agregar sentido, sino de quitarlo, ¿no? Y que se desarme un poco, esto que decían recién. Y algo que hace la psicología muchísimo es, está bien, por ahí saca alguno, ¿no? Pero después le pone otro. Y va apilando, ¿no? Y eso sí, claro que aparece después en otros síntomas, me parece. Eso me parece que, claro, claramente, por eso me refería a que al analista síntoma, ¿no? Porque, viste, a veces el analista, o sí, en la psicología también pasa, pero pasa en algunos análisis, ¿ah? Que el analista dice, no, a vos lo que te pasa, a lo mejor es esto lo que te pasa, y eso después viene un slashback de eso que es complicado, hay que vérselas con eso. Por eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero por eso es que el deseo del analista es tan importante, y también tiene que ver con la posición que el analista tenga en relación al sentido, ¿no? Yo pienso que hay ciertas cosas en relación al sentido que aparecen muy rápidamente que ayudan a aliviar, que son, o sea, que son movimientos que no sé si hay que hay que hacer, pero aparecen en el análisis muy temprano. Ah, bueno, a mí lo que me pasa es esto, y una calma tremenda, ¿no? Bueno, y dejé el clon, ¿me entendés? Bueno, uno dice, ah, bueno, algo acá pasó bien. Pero lo que pasa es que después hay que hacer el trabajo, ¿no? De, bueno, de revisar los significantes, y hay un vaciamiento de sentido que, que es muy interesante. Además, es muy loco como cuando alguien dice algo, ¿no? Parece que al mismo tiempo que lo dice, algo de eso se diluye. Para pensar. Bueno, a ver qué hora es. Ah, bueno, perfecto, 1 hora. Bueno, yo quería terminar con 2 citas. No, de hecho es una sola para la vez que viene. Lacan, hay una especie de máxima freudiana que Lacan repite, que Lacan relee, pero que todo el mundo repitió, que es Vois war soll ich werden, que significa donde el ello estaba, el yo debe advenir, ¿no? Es una máxima freudiana que todos los postfreudianos y mucha gente después releyó, como que el tratamiento, lo que hay que hacer en un análisis es pasar no del ello o del inconsciente, que es otro nombre del inconsciente, del ello, al yo, ¿no? Como si ahí hubiera que develar algo, o como decimos, como pasar de el sinsentido al sentido, que esa sería una especie de cura. Lacan lo va a leer ahí muy diferente. Va a decir, ahí donde estaba el ello, el sujeto ha de advenir. Ahí donde estaba eso, medio del inconsciente, medio sin forma, lo que es importante que aparezca es el sujeto. Y después dice, y para saber que se está allí, no más que en un método, no, para saber que se está allí, no más que con un método, ¿no? Que con un método que es el de detectar la red, dice. ¿Cómo se detecta una red? Pues porque uno regresa, vuelve, porque uno se cruza en su camino, que los cruces se repiten y son siempre los mismos. Y no hay en este capítulo 7 de la interpretación de los sueños otra confirmación sino esta, ¿no? Dice Freud, va a citar a Freud, dice, hablen de azar, señores, si les da la gana. Yo, en mi experiencia, no encuentro en eso nada de arbitrario. Pues los cruces se repiten de tal manera que las cosas escapan al azar. Es decir, hay algo acá muy interesante, ¿no? Alguien viene a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece al hablar? Una red de significantes. Y ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente, como les dije, como ir leyendo los vértices, los lugares importantes en relación al significante. Y que va a decir que los cruces, que esos puntos no se escapan al azar. Y es muy interesante porque en la clase que viene, que es de la repetición, vamos a hablar de Tiké y Automatón, que Tiké es la diosa del azar, ¿no? Y es un fenómeno que pasa muchísimo en los tratamientos, ¿no? Que alguien viene y dice, es que a mí siempre me pasa lo mismo, siempre termino yo
cagado, ¿no? Siempre me cagan, siempre tal. Parece que hay algo, ¿no? Y, es decir, eso puede pasar en la tercera, cuarta sesión, ¿no? Y a medida que avanza un tratamiento, ¿no? Uno está así, uno dice, bueno, sí, puede ser, siempre pasa eso, que cagada, ¿no? El mismo, vamos a decir, en el mismo despliegue de significantes, y cuando alguien empieza a hablar, dice, ah, pero probablemente yo hice todo esto para que me pasara, ¿no? A veces no pasa, ¿no? O sea, a veces cae un meteorito, a veces matan a alguien, o sea, por supuesto que no. Por supuesto que hay algo ahí, ¿no? Que pasan cosas, ¿no? Pero cuando siempre pasa, y cuando hay algo ahí que parece que tiene que ver con el otro, porque no es que caiga un meteorito, sino tiene que ver con los otros del mundo, que hay algo ahí que Freud dice, yo no encuentro acá nada de azar, lo que encuentro son estos cruces que se repiten de tal manera. Así que, bueno, esto es lo que traje, porque pensé que iba a ser, que me iba a tardar años en mi mente, pero me parece ¿qué piensan? Me gustaría saber con qué ideas se van, qué preguntas tienen. Bueno, yo me quedé con esto de la representación, me quedé pensando, para seguir tirándole beef a la psicología, no. Porque también es cierto que es algo que nos pasa a nosotros. Algo que hay que situar a veces para volver a reubicarse. Pero el tema de la representación, a veces, a veces eso se nos pasa, ¿no? Con esto que decís, por ejemplo, o que decías recién de uno, claro, el paciente viene y habla, no puede traer a la madre o traer al padre real. En algunas terapias Pero, sí, ¿ah? En algunas claro, terapias y a sí. esto iba, que hay algunas lecturas justamente que se saltean eso. Ujú. Bueno, obvio que me hace acordar al caso de Chris y de los sesos frescos, que se va a buscar efectivamente si esa tesis existía o no. El ¿No? analista Y se va a bueno, y ahí buscar la aparece tesis, que... claro. ¿Cómo? El analista se iba a buscar si la tesis, si Claro, estaba plagiando o no. Sí, sí, sí. él se va a buscar y viene y le dice, le dice al paciente que no, que se quede tranquilo, ¿no? Que no existía. Pero eso sucede, y tiene que ver con la lectura, con eso que vos decías, no solo con la escucha, ¿no? Ujú, Esa segunda parte ujú. de la técnica, podríamos decir. Sí, no es poca cosa. Una, mm, hay una idea, hay una idea que me parece importante, no sé si ustedes han tenido experiencias en la cuestión pública, pero en el hospital sí hay algo en relación a el otro vamos a decir, el otro de la realidad, ¿no? Donde pienso que hay ciertas representaciones que no están demasiado alejadas de lo que pasa, ¿no? Porque uno, efectivamente, o sea, uno está trabajando con significantes y con representaciones, pero por ejemplo, en un hospital cuando alguien llega, ¿no? Que llega porque pasó algo en su casa o algo así, que es inevitable que otros discursos se pongan en juego, no solamente el discurso analítico, por ejemplo, ¿no? Una denuncia o que empiece a haber un trabajador social, ¿no? Es muy interesante como algo como un otro aparece, ¿no? No el otro alienante, sino un otro que puede colocar como una especie como de barra. Eso, por supuesto, más que claro que no sé si lo recomiende para la neurosis, pero, o para la neurosis, vamos a decir, la neurosis transferencial, ¿no? La neurosis clásica, ¿no? Me parece que a veces pareciera que operar como un otro que habilita otra cadena, que habilita otra cosa, es importante, ¿no? Yo recuerdo, bueno, además de, por supuesto no voy a hablar de ningún caso mío, pero sí recuerdo una presentación de casos de una colega que
era un caso de violencia de género muy, muy fuerte, ¿no? Y la paciente había llegado muy mal, y le tuvo que decir, si no vas y pones la denuncia, no podemos seguir trabajando. Y yo pienso que ahí también hay algo que en algunos casos vale la pena pensar, ¿no? Pero bueno, no es el caso de la neurosis transferencial como se conoce, ¿no? O de esta cuestión. ¿Qué piensan? Me quedé como pensando en este otro institucional que hablas, como este que viene como a impartir algún tipo de norma, de ley, puede ser un poco de orden en toda esa cadena de... Mm. Claro, es decir, el otro institucional, vamos a decir, en este caso, el agente, quien opera, está, vamos a decir, en una institución, adentro del discurso de la ley, ¿no? Porque también en un consultorio parecen que hay como otras especies de, como otros, vamos a decir, hay como más flexibilidad de ciertas cosas, ¿no? Al menos, al menos que te parezca que no, o sea, es decir, igual por ley, si alguien te dice, me está pasando esto en mi casa y lo que corresponde ahí es poner la denuncia. Pero sí es interesante vamos a decir, algunos casos que en relación a las instituciones, que también el psicoanálisis puede habitarlas, opera de esa manera. A mí me parece muy, muy interesante. Pero bueno, me, me parece que no vale la pena contradecir a lo que dije de lo que se trata en un análisis de representaciones. Eso también es verdad. Tal vez también hay que pensar, en relación a lo que decías recién de las neurosis de transferencia, en la cuestión estructural. O sea, esto que decís, claro, estamos hablando de neurosis. Hay que ver, bueno, habría que ver, no sé si me surge la pregunta, qué pasa en una psicosis, porque, Claro. o en algo por ahí, no, que sí llega alguna cuestión estructural que pueda aparecer en un consultorio, porque por ahí la psicosis es un poco más difícil. Tal vez sí aparece en un hospital. Sí, me ha pasado algo de esto que decís, de alguna vez. Bueno, recuerdo hace varios años, en una especie de práctica que hice, había un paciente que estaba en la sala de urgencias con un cuadro de esquizofrenia. Pero él decía, ¿no?, que que él era epiléptico y que tenía convulsiones, y nada de eso era al menos verificable, no había nada que pudiera, que tuviera algún sentido en relación a lo que él decía, y aparece la madre, y la madre dice, no, sí, sí, mi hijo es epiléptico, y ¿no ves? Y hay un momento en el que él hace una especie de escena en la que pareciera que está teniendo una convulsión, pero bueno, ¿no?, es un síntoma propio Interesante toda esa escena igual, ¿ah? Y la Para... madre, claro, y la madre dice, sí, sí, ¿no ves? Eso es una convulsión. Y ahí está la madre, la madre Más real, como el ¿no? sentido, eso es lo que Sí. es tal. Eh, bueno, eh, no sé. En relación a esto quería dar como una especie de viñeta como para terminar con esto. Ayer fui a ver Crimes of the Future, que es una película bastante fuerte, y alguien en medio de la sala tuvo como una especie, no sé si le bajó la tensión, si fue una convulsión, muy difícil saber. Alguien se desmayó, no sé exactamente lo que pasó. Y la persona que estaba a cargo de la cuestión dijo que fue culpa de la película lo que a él le pasó, ¿no? Cuando esta persona ni siquiera podía hablar. O sea, ¿no? Y es como que, bueno, estábamos todos viendo la película, estábamos esperando al siguiente desmayado, ¿no? Pareciera. Entonces, hay algo ahí del sentido que, por supuesto, en un momento, yo pienso que hay un momento del tratamiento donde algo, de alguna manera, queda como condensado. Después, ¿no?, estoy intentando coquetear con la idea de que esto después va a ser el objeto. Pero, antes de eso, más bien, pareciera que se trata del vaciamiento de eso. Así que, bueno, si les parece, estamos hasta acá. No sé si alguien más tiene más nada que decir. Si no, ha sido un verdadero gusto. Y nos encontramos la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Dale.
Buenísimo. Gracias. Gracias, Milo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Un Dale. abrazo. Besito, bye.